¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Al fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, martes 21 horas por el 7 de Cablevisión. Bueno, si usted quiere un país revoltoso y donde todo lo que pase es un acontecimiento, es la República Argentina. Es la República Argentina donde habita precisamente un canalla, un sátrapa como Gildo Infran, definido por el presidente de la Nación como uno de los hombres más inteligentes y capaces para gobernar una provincia, pero que viola derechos humanos en forma realmente progresiva desde hace muchísimos años, desde que ocupa precisamente el poder. Lo que es extraño en todo caso es que haya radicales, como se ha dicho en estas últimas horas, que estén apoyando esto, o que un sinvergüenza puesto a senador como Mayán diga concretamente que en la pandemia hay que admitir absolutamente todo. Es este gobierno, el gobierno peronista, que está apoyando precisamente a alguien que viola los derechos humanos y que el mismo gobierno se había hecho cargo en su momento también, valga la redundancia, de ser uno de los abanderados precisamente de los derechos humanos. Nada se ha dicho por parte de las organizaciones de derechos humanos, tanto en el caso de Bonafini, de Estela de Carlotto, de Eugenio Zaffaroni. Es decir, nadie habla de Gildo Infran solo para defenderlo de un gobierno peronista que está detrás precisamente de ello, y no debe extrañar, porque allá en el año 73 armaron la AAA para perseguir y matar a muchísima gente que no coincidía precisamente con los postulados del peronismo. Esta es la manera de introducción. Vamos a hablar con Alfredo Blanco, como es habitual, en su columna de economía. Vamos a hablar de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y sus vinculaciones con lo que puede llegar a ser la economía en la República Argentina, o lo que puede aportar a la República Argentina. Vamos a hablar con Orlando Ardú sobre la interna de la Unión Cívica Radical, y con Gonzalo Fiore Viani sobre precisamente qué es lo que puede brindar Joe Biden a América Latina desde el punto de vista político. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos, Alfredo Blanco y su columna de opinión. Auspician Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bancor. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Fabicur, ICSA. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. Red de concesionarios Pauni Sanelo. IMIX, Droguería Oncológica. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Bien, presentamos las empresas y entidades que auspician la columna de Alfredo Blanco. Auspician la columna económica del licenciado Alfredo Blanco. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Fabicur, ICSA, Urbantex, tecnología de alta calidad. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Más info en bancor.com.ar. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Bien, ¿cómo estás, Ricardo? Bueno, como decías al comienzo, vamos a hacer una consideración sobre lo que puede significar el cambio de signo político en los Estados Unidos del Partido Republicano, en esa versión tan particular que fue el presidente Trump, y los demócratas. Vamos a decir algunas cosas de la cuestión económica. En el programa al final vos seguramente vas a estar hablando de otra dimensión, que es la dimensión política del nuevo gobierno de Joe Biden en relación a América Latina. Pero antes de entrar en eso, es necesario que, aunque sea simplemente comentemos con relación a la deuda de la provincia de Córdoba, que habíamos hablado en el programa pasado, bueno, que efectivamente el viernes se anunció oficialmente que la provincia había tenido una aceptación en la reestructuración de su deuda del 96%. Y hoy, hace algunas horas, se conoció ya que la Nación le dio su ok para que pueda emitir los nuevos títulos que van a reemplazar a aquellos que está reestructurando. De manera tal que el gobernador seguramente y Osvaldo Giordano particularmente estarán más tranquilos, habida cuenta que han despejado ese horizonte. Les quedará la preocupación para ver si el gobierno nacional cumple con los compromisos con relación al déficit de la caja de jubilaciones, pero digamos han dado un paso adelante, con prescindencia de las observaciones que nosotros hicimos respecto a esa reestructuración, al costo, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es digamos, la novedad que hubo sobre el tema de la deuda en Córdoba. El otro tema vinculado a Córdoba y que lo vamos a ver en los medios mañana y pasado va a ser que seguramente va a ocupar un lugar la discusión sobre si el acuerdo con precios especiales para 8 cortes de carne llega a Córdoba o no llega a Córdoba, habida cuenta, y si llega de manera significativa. Lo vamos a analizar en algún otro momento. Han hecho un acuerdo básicamente con hipermercados y algunas cadenas de grandes supermercados, probablemente eso se amplíe, pero digamos, me adelanto simplemente a señalar de que eso solo forma parte de las preocupaciones del gobierno por un problema que claramente me parece que es la dificultad más grande que tiene Martín Guzmán y que es la situación del nivel general de precios. Los precios le están dando mucho trabajo y seguramente vamos a seguir viendo sobre ese tema, va a haber mucha tela para cortar. Pero vamos a lo que decíamos que íbamos a hacer una breve consideración sobre la llegada de Joe Biden al gobierno en los Estados Unidos y más allá de las circunstancias tan particulares por las que atravesó Estados Unidos y el comportamiento del expresidente Trump, preguntarnos, bueno, a ver, ¿qué significa eso para la Argentina, ¿no? Y antes de lo económico, me gustaría hacer una observación sobre cómo reaccionó la Argentina ante ese cambio en Estados Unidos. Yo le voy a pedir a la gente técnica si podemos poner una primera placa, si podemos colocarla, en la cual vamos a ver cuál fue la reacción de la Cancillería argentina cuando surgió cuando llegó, digamos, la noticia, bueno, de que finalmente asumía Biden. Y ese Twitter que estamos viendo ahí, ese tweet que vemos allí, es el tweet de la cuenta oficial de la Cancillería. Y dice básicamente que Argentina quiere fortalecer las relaciones, pero hay dos cosas que yo he subrayado allí, que es como una observación, diciendo, esperemos que respeten a los organismos multilaterales y esperemos que no nos hagan desunir a nuestras naciones como en la etapa anterior. Eso de la etapa anterior es muy curioso porque es conocido que en una oportunidad el presidente Trump le dijo, yo creo que fue a Nielsen, le dijo, dígale a su presidente que tiene el apoyo de este presidente. O sea que no se lleva tan mal. Pero ahora realmente lo de Solá parece algo que, digamos, una torpeza cuando uno piensa en términos del lenguaje de los diplomáticos. ¿Por qué? Bueno, porque Argentina es un país con relación a Estados Unidos pequeño y lo podríamos medir a eso, como vamos a hablar de economía, y vamos a pedirle al director que ponga la otra placa y ahí tenemos cuánto es el Producto Interno Bruto de la Argentina comparado
con el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Volvamos a decir, por si alguna de las personas que nos está viendo no lo recuerda, que el Producto Interno Bruto no es otra cosa que la cantidad de bienes y servicios que la economía de un país produce durante un año. Entonces, el dato que es el dato de 2019 del Producto Interno Bruto, es 382.000 millones lo de Argentina, ¿no? $1.000.000. Bueno, lo que está al lado es Estados Unidos. Es decir, es más o menos 54 veces más, me parece. 382.000 contra 20 millones, expresado todo en millones de dólares. De manera tal que casi suena como una especie de tontería plantarse de esa forma, porque en realidad para Estados Unidos Argentina no es tan relevante en términos cuantitativos. Digo, si nosotros miramos las exportaciones, el volumen del comercio total de los Estados Unidos con Argentina es más o menos aproximadamente el 2%, debe ser, no, quizás menos, sí, 2,5 o 2% del volumen de comercio exterior de los Estados Unidos, ¿no? Pero me gustaría mostrar la otra placa, la que sigue, porque allí tenemos una idea de si dividimos el Producto Interno Bruto por la cantidad de habitantes, bueno, Argentina tiene $8.500 anuales y Estados Unidos tiene $63.000. ¿Por qué mostraba esto? Porque en realidad debería la Cancillería tener un poco más de cuidado, a menos que se interprete que el Twitter en realidad tiene como objetivo que sea leído en la Argentina, es decir, que sea leído por la gente que comparte la mirada de Solá, y entonces probablemente Biden ni se enteró, no creo que siga Biden el Twitter de la Cancillería Argentina, pero es probable que alguien de Estados Unidos lo haga y le dirá, bueno, nos han saludado desde allá. Eso fue a las 3 de la tarde, y algunas horas después me parece que Fernández o alguien cercano a Fernández advirtió que no era muy feliz la redacción que habían hecho, y entonces el presidente envió, en la cuenta del presidente, se consignó este tweet que tenemos acá, donde ya ahí dice, hace un halago a Kamala Harris y le desea a ambos mucha suerte, y dice, y seguramente en esta nueva etapa vamos a fortalecer los vínculos, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Ahora vamos al efecto que puede tener. Mira, yo voy a decir una frase, es una cosa opinable. Yo personalmente creo que no va a haber demasiado cambio en la relación económica con los Estados Unidos. Sí habrá seguramente, digamos, algunos temas que pueden cambiar su énfasis. Yo personalmente creo que con relación a Argentina, el gobierno demócrata en su agenda va a tener 2 o 3 temas que pueden ser interesantes, no en lo estrictamente económico, que es por un lado el tema de ambiente. Sin lugar a dudas la decisión del presidente Biden es volver a darle importancia a la lucha contra el cambio climático. Seguramente la cooperación en la lucha contra el narcotráfico va a figurar, y también pienso yo que va a haber un capítulo vinculado a los derechos humanos, ¿no? En los cuales, digamos, Argentina puede exhibir una historia interesante, más allá de estas observaciones que hacías vos tan atinadamente respecto del señor feudal de Formosa, y que está denunciado ahora, creo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero más allá de eso, digo, va a figurar eso seguramente en la agenda. Cierro con esto. En lo económico, el problema de la inflación, que mencionábamos hace unos instantes, sin lugar a dudas es singularmente complicado. Y además es complicado en un año en que la incertidumbre es muy grande. Esta mañana, a las 8 horas del este, es decir, a las 10 horas de Argentina, por internet se presentó, desde las oficinas del Fondo Monetario Internacional, se presentó una actualización de su outlook, es decir, las perspectivas de la economía mundial. Y cuando uno ve eso, realmente advierte que la pandemia, sin lugar a duda, es un tema gravísimo para pensar en la recuperación de las economías. La gente del fondo cree ver que hay ciertas recuperaciones, pero muy, muy desiguales. Y simplemente comentemos que la idea del Fondo Monetario es que 2021 el mundo va a crecer 5.5.
América Latina va a crecer un poco menos que eso, estamos hablando de su Producto Interno Bruto, va a crecer 4.1. Y Argentina va a crecer un poquito más que el promedio de América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque en el año 2020, las estimaciones del fondo dicen que el mundo cayó 3,5% su producto, que América Latina fue la región más golpeada de todo el globo y cayó 7,4%, pero que Argentina cayó en 2020 11,8%. Es decir, una situación, es una crisis muy profunda y el fondo recomienda que no se suspendan las ayudas fiscales a los sectores más necesitados. Y eso sin lugar a duda lo pone el gobierno en una situación compleja, porque como Argentina tiene una situación fiscal frágil, no tiene los recursos que tienen otros países, sobre todo los países centrales, para acudir en ayuda de los que tienen más dificultades. Cierro con esto, Ricardo. El gobierno da la impresión de tener conductas, yo diría vacilantes. Eso lo demuestra un tuit de la Cancillería que parece casi duro, en vez de ser una felicitación, parece ser una recriminación, y 3 horas después un tuit del presidente que parece mucho más diplomático, digamos, ¿no? Y eso lo vemos en todas las decisiones. Los vemos en las decisiones cuando se dice vamos a suspender la exportación de maíz y después no la vamos a suspender. Lo vemos digamos, en la decisión vamos a expropiar una cerealera y después no la vamos a expropiar. Y eso no sirve para garantizar un clima adecuado, para que la recuperación, que esperemos efectivamente se concrete en 2021, esperando que la pandemia pase, para que esa recuperación se consolide. Sí, no hay economía que funcione adecuadamente si en la superestructura política hay demasiadas conflictividades. Pero bueno, habrá que esperar cómo sigue el año, Ricardo. Esperemos, Alfredo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, ¿te parece? Sí, señor. Un abrazo grande, amigo. Abrazo grande. Alfredo Blanco, su columna de opinión económica. Vamos al corte. Cuando regresemos, Orlando Ardú, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, hablando precisamente de la interna radical. Ya volvemos.